Bueno, a continuación pues es un ejercicio realizado por eh, la materia de Memoria, Paz y Reconciliación, que se trata como de hablar un poco acerca de esa guerra sin límites que ha tenido nuestra nación y que se ha reflejado en muchas de las comunidades y municipios de Colombia. Eh, este ejercicio pues se basa en lo sucedido entre el municipio de Vigía del Fuerte y Bojayá. El libro pues, se llama Bojayá, la guerra sin límite. Antes de empezar como tal con este ejercicio, pues primero esto es como una pequeña introducción que habla acerca de las memorias del horror. Entonces pues menciona el libro que entre el 20 de abril y el 7 de mayo ocurrió esa tragedia entre el municipio de Vigía del Fuerte y Bojayá. Eso fue sucedido en el 2002. Pues esto fue debido ante la ausencia estatal de prevención y protección tras las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Cabe resaltar pues que ante lo sucedido hubieron muchas alertas ante las diferentes partes gubernamentales, tanto locales, departamentales y nacionales. Hubo alertas por la Procuraduría General de la Nación, al igual que de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Pues cabe resaltar que ante esta guerra sin límite, la mayor parte o en un 100% de su totalidad, los más afectados son es la población. Eh, pero sin embargo, pues también se debe tener en cuenta la versión de aquellas personas que son responsables de estos hechos, ¿sí? Porque pues no siempre es, o no siempre pues uno se queda únicamente con la versión de que simplemente llegan porque quieren dominar el territorio y así, sino que detrás de ellos pues también hay otras personas que tienen un interés económico en estas regiones como lo son Vigía del Fuerte y Bojayá. Bueno, antes de empezar, esto es un pequeño testimonio hecho por una persona de Vigía del Fuerte en un taller de memoria histórica. Ahí se los dejo para que lo lean. Comenzando como tal con este ejercicio, pues la llegada de los paramilitares al medio atrato, que fueron los primeros en incursionar en el territorio, se dio en mayo del 1997. ¿Sí? Esta se dio principalmente en un corregimiento de Bojayá que se llama Napipí. Ellos llegaron con la intención de sacar a las personas que hacían o tenían nexos con las guerrillas porque ya la guerrilla se había ido. ¿Sí? Entonces ellos llegaban, daban un pequeño discurso que iban con la intención de quedarse, que porque el pueblo estaba muy sucio y entonces debían hacer una limpieza. Y para ello pues tenían que empezar con las personas que hicieran o tuvieran nexos con la guerrilla y estos eran como tal los de la Unión Patriótica. Ya después, a cabo de un mes más o menos, que fue exactamente el 22 de mayo del mismo año, llegan a Vigía del Fuerte, que queda aproximadamente a 2 horas de este corregimiento. Llegan a Vigía del Fuerte, eh, dando el mismo discurso como siempre. Empezaron a decir que iban a hacer limpieza, que porque el pueblo estaba muy sucio y que pues habían personas que colaboraban con la guerrilla. Entonces pues la población asustada, eh,
empezaba pues a desplazarse poco a poco. Sin embargo, pues hubo gente que se quedó en el municipio. Y ya de ahí también pues pasaron a lo que fue el municipio de Ojaya, que igual que hicieron en Napipí y en Vigía del Fuerte, dieron el discurso de que iban con la intención de quedarse y hacer limpieza en el pueblo. Principalmente antes de la toma de Bojayá fue la toma de Vigía del Fuerte que ocurrió en marzo del 2000. Esta toma fue realizada por las guerrillas de la FARC, específicamente del Frente de 57 y 34. Eh, ya al cabo de aproximadamente 3 años de haber salido los paramilitares de Vigía del Fuerte, pues porque ellos llegaron en el 97, llegan las guerrillas, pero estos sí llegaron sin mediar palabras ni nada. Ellos entraron pues dando plomo, como vulgarmente se dice, y lanzando pipetas, pero esto lo hicieron porque según ellos tenían información de que la Policía Nacional que se encontraba en Vigía del Fuerte estaba aliado con los paramilitares, que eran las ACCU, Autodefensa, AUCCCU, Autodefensa Unida de Córdoba y Urabá. Eh, bueno, hicieron un lanzamiento también de una pipeta a la estación de policía que dejó como saldo alrededor de 2 policías y 9 civiles muertos, al igual de 10 agentes secuestrados y 9 personas heridas. Digo, 4 personas heridas. Ya entre los años del 2000 y 2002, pues se concentró como tal el ejercicio de un control social que tendía a la identificación y represión de cualquier forma de colaboración con los paramilitares. Pues, durante esa época, la guerrilla lo que hacía era desaparecer a las personas que tuvieran nexo con los paramilitares. Ante esto, pues la población se vio obligada a desplazarse hacia los departamentos del Chocó y Antioquia. Al igual pues que los, los alcaldes de dichos municipios, tanto de Fuerte como el Chocó, digo como Bojayá, pues también tuvieron que desplazarse hacia otros departamentos para ejercer sus labores debido al temor que sembraron las guerrillas, porque pues ellos llegaron mencionando que tanto los alcaldes como la población civil tenían nexos con los paramilitares. Bueno, también menciono aquí que nunca hubo como una presencia así militar del Estado, porque pues la única presencia estaba por parte de la Policía Nacional, pero pues, ellos eran incompetentes, digámoslo así, para la guerrilla. Eran incompetentes. Ya en mayo de 2002 pues se da lo que era la disputa por el dominio del territorio y pues en este año fue lo ocurrido como tal en Bojayá, que fue la masacre. Eh, Antes de esta masacre, pues obviamente hubo alertas, pero ahí mencionaba, bueno, el libro mencionaba que un coronel, no recuerdo exactamente el nombre, él decía que ante esa alerta, pues decía que eran puros rumores, que no había nada cierto aún, que el desplazamiento de las personas pues era algo temporal, que pronto iban a regresar a su municipio. Ante esta alerta lo que fue pues la Procuraduría para la Defensoría de los Derechos Humanos pues alertó a las autoridades civiles y militares sobre los riesgos de la población civil en la región. Pues obviamente entre Bojayá y Vigía del Fuerte, que quedaban casi frente con frente,
eran las poblaciones de riesgo porque en cualquier momento que podían quedar en medio del fuego. Al igual que la Procuraduría, pues también eh, la, la Defensoría del Pueblo hizo una alerta, pero pues tampoco nunca recibió respuesta por medio de, de los diferentes élites que se encontraban pues en el mando en su momento. Y pues por otra parte, pues también mencionaba el libro que hubieron más de 8 advertencias y que la diócesis de Quibdó pues organiza, que era, o más bien organizaciones no gubernamentales, hicieron pues estas alertas tempranas ante el gobierno, pero nunca hubo una respuesta como tal. Eh, bueno, ya aquí hubo pues como un reacomodo de las fuerzas, tanto paramilitares y tanto de la guerrilla, que pues se encontraban frente a frente, pero nunca pues sostuvieron un enfrentamiento, ¿sí? Porque por un lado pues entraba la guerrilla y salían los paramilitares. Y si las guerrillas se iban, regresaban los paramilitares, pero pues nunca tuvieron un enfrentamiento así como tal que diera inicio a la guerra desde más antes en esos municipios. El 20 de abril del 2002, pues alias el alemán, que era el comandante del bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares, sostuvo una reunión en el municipio de Río Sucio. Río Sucio es perteneciente al Chocó, y pues él organizó 4 unidades. Uno eran los leopardos, y las otras 3 no recuerdo muy bien los nombres. Que esto era con el fin de llegar al municipio, bueno, de regresar a estos municipios, Villa del Fuerte y Bojayá, para estar ahí y tomar el control de la zona. Esta reunión, pues, como lo mencionaba, era como para ajustar detalles de la operación que se iba a realizar en Bojayá y Villa del Fuerte, que eran municipios que junto con Morindo eran considerados como un fortín de las guerrillas de la FARC, al haber estado asentadas allí desde el 2000. Sí, estuvieron aproximadamente 2 años, ya después de que los paramilitares habían salido. Ese mismo día de la reunión, pues empezaron a subir pangas. Pues una panga es una embarcación pequeña que aproximadamente coge unos 24 pasajeros. Subieron más de tres pangas que venían desde Turbo, Urabá. Y pues lo más raro, o no digo raro, sino lo más ilógico, fue que durante el desplazamiento desde Turbo hasta Villa del Fuerte, habían retenes del ejército nacional, pero pues nunca hicieron nada. Al pasar por la boca de Napipí, que es el corregimiento que mencionaba hace un momento, la guerrilla le hizo un fuerte hostigamiento pues, a los paramilitares, pero ellos no respondieron, ellos simplemente siguieron su camino. Cuando llegaron a Vigía del Fuerte, antes de que la guerrilla pues empezara a tapar el camino hacia Río Sucio y hacia Turbo, entonces el comandante empezó pues a mandar las pangas de regreso, que otra vez tuvieron hostigamiento, pero nunca respondieron con, con plomo hacia la guerrilla. Este es otro testimonio hecho por un hombre de Vigía del Fuerte. Y él mencionaba que eran como las 11 de la mañana y estaba en un billar, y entonces escuchaba que la gente empezaba a correr y correr, y pasaban pangas, pasaban una, dos, tres, pero pues nunca sabían o nunca entendieron qué era lo que estaba pasando.
ni sabían quiénes eran. Cuando la gente empezó a decir, hey, hey, son paracos. Entonces ellos llegan a donde estaban el comando de la policía y había un monito que era pues el que da el mismo discurso, que venían con la intención de quedarse, que era un grupo que quería defender al pueblo colombiano de la guerrilla. Bueno, pues la cantaleta de siempre. Y entonces en eso viene la frasecita de nuevo. En estos días vamos a hacer una limpieza porque el pueblo está muy sucio. Y pienso yo, otra vez empezó la masacre. En vigía le dijeron a la gente que borrón y cuenta nueva. Y en la noche ya estaban matando a la gente. ¿Sí? Nunca fue tan cierto lo que decían porque siempre decían una cosa y ya en la noche estaban matando. Entonces a la gente que le tocaba hacer empezar a desplazarse. Pues algo que ellos sí tuvieron era que a los que ellos tenían señalado, referenciado por alguien más, que tenían colaboración con la guerrilla, nunca los dejaron salir del pueblo. Ya aquí viene como tal la masacre de Bojayá, que fue lo ocurrido el 2 de mayo. Antes de la masacre en Bojayá, pues hubo un enfrentamiento en un municipio, en un corregimiento, digo, no, sí, en un corregimiento de Bojayá que se llama Puerto Conto, que queda aproximadamente a 2 kilómetros de Bojayá, hacia la parte sur del municipio. Entonces, pues ese enfrentamiento no fue pues de gran tamaño o de gran cosa porque fue de orilla a orilla. O sea, estaba por un lado, que era en la parte del Chocó, o en la orilla perteneciente al Chocó estaban las guerrillas, y en la otra orilla, que era la perteneciente a Antioquia, estaban los paramilitares. O sea, en esa frontera ahí hubo un enfrentamiento, pero no fue de gran cosa. Ya el 1 de mayo pues inicia la confrontación entre los dos grupos armados que se desarrolló de orilla a orilla como lo mencionaba anteriormente. En Vigía del Fuerte estaba la guerrilla y entonces por un lado en la parte norte, pues que en la parte de abajo del municipio estaban la guerrilla y en la parte sur estaban los paramilitares. Entonces pues la guerrilla empezaba a desplazarse hacia arriba y los paramilitares empezaron a cruzarse hacia el municipio de Ojayá. Entonces, pues ya pues empezaron a sostener combate de frente a frente, pero no era cosa así de gran tamaño. Eh, pues al ver las personas bueno, la comunidad al ver que ya empezaba a darse estos enfrentamientos, en Ojayá sobre todo, empezaron a refugiarse, empezaron a desplazarse y a refugiarse. Pues tampoco hay que dejar de lado como tal a los indígenas, porque ellos eran parte de uno de los barrios donde ocurrió pues todo esto que se llama Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo estaba la guerrilla. ¿Sí? La guerrilla empezaba a desplazarse a ese barrio que pertenecía a Bojayá, pero que no estaba unido como tal el pueblo, sino que lo unía un puente, un pequeño puente que cruzaba por encima de un caño. Y los paramilitares estaban como tal en el centro del pueblo, que era entre la iglesia, el centro de salud y un colegio. Y ellos se concentraron pues como tal en el centro, que era como un anillo de cemento, y pues trataron de refugiarse allí. Eh, bueno, el refugio pues se dio entre la iglesia, pues la casa cural y la casa de la misionera Agustina. Cabe resaltar pues que aquí ya como tal las personas no eran testigos presenciales, sino que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. ¿Cuál era la intención de la guerrilla? Pasar el puente para retomar el municipio de Bojayá
obviamente ante esta acción, eh, los paramilitares no cedieron, o sea, que siempre mantuvieron el fuego. Por otro lado, pues también menciona el libro que hubo una comunicación entre los dos jefes de estos grupos, tanto de la guerrilla como los paramilitares por radio, porque ese es Pablo Montalvo, que era jefe militar, interceptó las comunicaciones de la guerrilla, de alias Silvers. Entonces, pues ante esa intercesión, ellos lograron, bueno, no sé, ahí como que hubo una comunicación. El hecho fue que eh, el jefe de la guerrilla le dio un plazo de media hora al jefe de los paramilitares para que reuniera todas sus fuerzas y pues se enfrentaran. Básicamente esta era como, eh, ¿cómo se dice? Bueno, como retando al otro jefe paramilitar pues, para que tuvieran un enfrentamiento. Eso fue pues ocurrido el 1 de mayo. Bueno, también menciono que pues ese día hubo fuerte enfrentamiento, pero pues no fue, bueno, hubieron bajas de la guerrilla, hubieron bajas de los paramilitares. Y pues aquí también decía el jefe el jefe guerrillero en, en, en comunicación con el jefe paramilitar que iban a tener un cese al fuego para acoger las bajas y todo eso. El 2 de mayo, ya revisando, bueno, el combate se retomó a las 6 de la mañana, entonces la guerrilla tenía muchas bajas, ¿sí? Entonces, pues, una acción que tuvo el jefe guerrillero, fue avisar al mando en vigía del fuerte para que mandaran refuerzos, que diga. Y fue cuando se avisó a los rampleros. Los rampleros son pues los que lanzan pipetas y todo eso. Ese día, los rampleros dijeron que era una acción muy peligrosa, ya que los paramilitares estaban en constante movimiento y ellos necesitaban que bueno, que las pipetas fueran lanzadas ante un objeto estático, pero por parte del jefe que se encontraba en Bojayá, hubo pues como una obligación más que todo que obligó a los rampleros a ejercer esta orden. Ese mismo día, como a las 10:30 de la mañana, se hizo el primer lanzamiento de la pipeta. Esta cayó en una casa de madera que se encontraba aproximadamente a 50 metros de la iglesia, pero pues no tuvo víctimas ni nada, ni siquiera por parte de los paramilitares. Minutos después hubo un segundo lanzamiento, pero este cayó detrás de la casa cural, pero no estalló. Ya pues había como un pequeño cese al fuego y pues las personas que se encontraban en la iglesia, al ver que no podían retomar o retornar a sus casas, pues decidieron como tal quedarse allí. Entonces a eso de las 11 estaban desayunando y fue cuando lanzaron un tercer cilindro, ¿sí? Que eh, irrumpió o rompió el techo de la iglesia e impactó contra el altar y estalló. Eh, Pues con esa explosión en la iglesia ya los paramilitares intentaron pues entrar a la casa de la misionera Agustina, pues ya habían hecho un intento, solo que, bueno, intentaron entrar a la iglesia y a la casa de las misioneras, solo que tanto el padre Antún como las misioneras pues se opusieron ante este hecho.
Pero ya ante la explosión en la iglesia, eh, ya ellos hicieron, pues, intentaron entrar usando armas y todo eso, como obligando a las personas, pero nunca se dio el ingreso. Eh, ya ante el hecho en la iglesia, pues fue algo devastador, la verdad, porque pues hubieron cuerpos desmembrados, personas que básicamente desaparecieron, que solo les quedaba entero un dedo, eh, otros que quedaron pues debajo de los escombros, que afortunadamente lograron sobrevivir. El padre Antún pues, animó a quienes halló en su camino a salir de la iglesia o de lo que quedaba de la iglesia por la parte de atrás y que se fueran a refugiar detrás de la casa de las misioneras. Desde la otra orilla, que era el frente de Bojayá, los rampleros seguían pues lanzando pipetas a todo lo que se moviera en Bojayá. Sí, lanzaron aproximadamente unas 6 pipetas. El padre Antún intentó llegar a la orilla del río para embarcar pues a las personas y que se fueran a Villa del Fuerte para que fueran acogidos y refugiados allá, pero la guerrilla ante este hecho respondió con fuego. Entonces, ¿qué hizo el padre Antún? Recogió todo tipo de prendas blancas, sábanas, trapos, lo que fuera, para armar banderas y pues dar a entender de que ellos eran una comunidad de paz, que los dejaran pasar. Entonces, pues ante ese hecho, la guerrilla como que cedió. Sin embargo, cuando iban llegando al municipio de Villa del Fuerte, eh, allí un guerrillero decía que ellos tenían eso con los paramilitares y que iban a revisar el bote porque ahí iban paramilitares. Entonces hubo alguien del bote que decía que cómo se le ocurría decir eso, que ellos eran personas de bien, que ellos no tenían nada que ver con la guerra. Y bueno, llegaron a Vigía del Fuerte, fueron acogidos, algunos fueron llevados al hospital porque estaban de extrema gravedad y otros pues los refugiaron en la escuela, otros familiares, amigos y así. Bueno, eso fue bastante largo ese día porque por un lado pues estaba el sonido de las pipetas y en la noche llovía. Mencionaba pues en un testimonio que dio un señor, decía que era como si el cielo estuviera llorando lo que había sucedido ese día, porque en la noche llovía y en el día eran el sonido de las pipetas y al otro día otra vez en la noche llovía y así. Ya el 3 de mayo, ese día, desde el municipio de Vigía del Fuerte, pues se organizó como tal una comisión médica que fue improvisada por la misma comunidad para ir a socorrer a los heridos. Sin embargo, ya estando en Bellavista, bueno, en Bojayá, los guerrilleros que se encontraban revisando la parte trasera de la iglesia, que era donde se refugiaban los paramilitares y el centro del municipio, ellos llegaron y les dijeron a los que estaban prestando el servicio, digámoslo así, de médicos en su momento, que se apresuraran a hacer lo que tenían que hacer porque el infierno va para arriba y nosotros también nos vamos para arriba. Eso queriendo decir que la guerra continuaba, ¿sí? Y así, tal cual como ellos lo dijeron, en medio de todo eso, se reanudó el combate. Entonces las personas que estaban ejerciendo esta labor de médico o de socorrista tuvieron que evacuar hacia Vigía del Fuerte nuevamente para proteger sus vidas. Bueno, esto fue otro testimonio ofrecido por una mujer de, de Ojalá en otro taller de memoria histórica. Ella me mencionaba que eran como las 8:30 aproximadamente de la mañana. Eso fue el 4 de mayo.
que iban todos para abajo con banderas blancas a recibir un helicóptero porque eh, en Vigía del Fuerte, pues la comunidad pues viendo todo lo que había sucedido ante lo- el número de heridos que tenían, pues fueron donde el jefe guerrillero y le pidieron que por favor permitiera el ingreso de un helicóptero de salud para que trasladara a los heridos. Sin embargo, cuando apareció pues un helicóptero, o cuando ya llegó el helicóptero, pues este no era de gran tamaño como normalmente pues es un helicóptero de salud, ¿no? Entonces ellos decían, hey, ¿cómo así? ¿Por qué ese helicóptero tan pequeño? Cuando de repente lo encendieron a plomo, a candela, y eso corría a la gente para todos los lados. No sacaron, bueno, lo sacaron a plomo. Y resulta ser que era un helicóptero de los paramilitares, ¿sí? Entonces todo el mundo corría para todos lados cuando apareció un Cafir, que fue un avión de esos pequeños. Y entonces el helicóptero echó para Panamá y dicen que por allá lo derribaron. Bueno, esa gente que se fue, pero todos los guerrilleros estaban pues alebrestados. Alebrestado quiere decir que pues, estaban a la expectativa, pendientes de que no fuera a suceder nada, ya después de todo lo que había sucedido. Entonces, cuando después sí apareció un helicóptero más grande, que era azul, entonces ahí ya todo el mundo relajado y bajó el helicóptero y pues echaron como 20 heridos y en eso pasaban ya 2 días y el ejército nada que llegaba. Es decir, que nunca hubo una respuesta por medio del gobierno. Ante esta situación, pues ellos decían que, o más bien el gobierno mencionaba que querían estar seguros de que no hubiera presencia de guerrilla, pues que no hubiera un contraataque en su llegada. Y ya como para finalizar, pues se menciona el libro que lo sucedido en Bojayá estremeció al atrato chocuano y antioqueño y generó incertidumbre frente a nuevos combates entre los paramilitares y guerrillas. Por otra parte, después de lo acontecido en la Pipí, había un creciente temor alrededor de las acciones militares que llevaría a cabo la fuerza pública para la recuperación del territorio. Por ello, a partir del 11 de mayo, todas estas comunidades decidieron desplazarse, primero hasta Vigía, Buchado y desde allí hasta Quibdó. En mayo del 2002 llegaron a la cabecera departamental alrededor de 5.771 personas en situaciones de desplazamiento forzado equivalente a unas 1.744 familias provenientes tanto de Bellavista y Vigía del Fuerte como de otros corregimientos. Cabe mencionar que habían personas ante estos testimonios que decían que era muy doloroso ver que en un bote, o sea, un bote es una embarcación que aproximadamente coge entre unos 6 7 pasajeros, pero que un bote, o sea, un bote, como se aprecia ahí en la imagen, iban entre 100 150 personas, arriesgando sus vidas de que se pudieran hundir o, bueno, naufragar, ¿sí? Entonces, pues, fue bastante doloroso todo lo acontecido en su momento o en esa época. Ya, pues, al cabo ya de unos 8 9 días que pasaron, eso fue aproximadamente el 11 de mayo, y como que empezaron a llegar las respuestas del gobierno. Y pues en medio de todo eso, ya los paramilitares habían huido hacia una ciénaga que se llama Bojayá, Ciénaga Bojayá. La guerrilla pues empezó a desplazarse hacia un municipio, hacia un corregimiento de Villa del Fuerte que se llama Murrí y hacia el municipio de Arquía. Bueno, eso fue más que todo
como una pequeña síntesis de lo acontecido en estos municipios. Y que aún así, después de aproximadamente 19 años, aún se sigue sintiendo el temor y el fantasma de la guerra, sobre todo en el municipio de Ojayá, porque tan solo el año antes pasado, en el mes de noviembre, pues se sintió nuevamente la presencia de los paramilitares y el ELN, que tuvieron enfrentamientos en las adentros del río Ojayá, pero pues sin embargo, ante la presencia del presidente, eh, esto no fue de gran cosa porque pues al menos tuvieron una respuesta temprana. Y bueno, eso fue lo que les quería exponer. Espero eh, su, o mejor dicho, agradezco su atención prestada y pues quedo atento ante las recomendaciones y cualquier inquietud. Muchas gracias.